¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Tenemos el gusto de iniciar el programa de hoy desde Nicaragua, donde la señora Nidia Suárez nos escribe por WhatsApp con la siguiente consulta. Tengo una planta de maracuyá que florece, pero las flores se caen y casi no da fruto. Le he echado ceniza, le he puesto pegador y también la he fumigado para los insectos, pero no mejora. El año pasado me dio como 20 frutos y ahora solo tiene 3. La planta está muy frondosa y la tengo en un palo de madroño. Además, he notado unas avispas negras que aquí en Nicaragua llamamos congo. ¿Qué podría estar pasando? Oigamos la respuesta. Comprendemos su preocupación y estamos para ayudarle. Le explicamos que lo que usted nos cuenta es algo bastante común en el maracuyá. A veces, como se dice popularmente, la planta se va en vicio, es decir, que gasta mucha energía en crecer, sacando hojas y ramas, pero no en producir frutos, y cuando esto pasa, lo mejor es hacerle una poda. La poda ayuda a que la planta se concentre más en florecer y dar frutos. Puede hacer una poda de limpieza si la planta ya está muy grande. Quite ramas viejas, secas o enredadas y déjelas más fuertes y sanas. Además, es importante que la planta tenga buena ventilación, porque el exceso de hojas puede dificultar que las flores se desarrollen bien. Otro punto que puede influir es la nutrición. El maracuyá necesita abono para tener fuerza y formar flores y frutos. Puede usar abonos naturales, como mezclar unos 150 gramos de gallinaza, unos 100 gramos de ceniza de madera, 200 gramos de harina de hueso y unos 2 kilos de compostaje o tierra con hojas descompuestas. Todo eso se coloca alrededor del tallo del árbol, a medio metro de distancia, y se entierra un poco. También puede usar fertilizante químico aplicando 1/4 de kilo de la fórmula 10-20-10 cada 2 meses, sobre todo cuando la planta está floreciendo. En cuanto a las avispas negras que menciona, conocidas como congos, es importante saber que ellas, así como las abejas y los colibríes, son quienes ayudan a polinizar la flor del maracuyá. Es decir, sin ellas, la flor no logra convertirse en fruto. Por eso, aunque a veces parecen molestas, son en realidad muy importantes para la buena salud y desarrollo de la planta. Si nota que hay demasiadas avispas, puede sembrar cerca otras plantas con flores conocidas como cultivos trampa para atraer a las avispas y que no se concentren tanto en el maracuyá. Una buena opción es el gandul, también llamado frijol de palo o guandú. Por todo lo que nos cuenta, lo más probable es que su planta esté muy frondosa y esté gastando más energía en crecer que en dar frutos. Con una buena poda, un abono equilibrado y dejando que los polinizadores hagan su trabajo, seguramente volverá a producir como antes. Nueva imagen, Nuevos proyectos. nuevo sitio en Internet. Ingrese a nuestra nueva página de Internet del ICQ, icq.org, icecu.org, donde encontrará información variada sobre nosotros, nuestros proyectos con las comunidades y, como siempre, los programas de Oigamos la Respuesta y Veamos la Respuesta. Además, es un espacio desde donde podrá comunicarse con nosotros a través de diferentes medios, formular sus preguntas para Oigamos la Respuesta y ver la lista de emisoras que transmiten el programa. Visítenos para conocer la nueva imagen del ICQ y nuestros nuevos proyectos en el sitio de internet icq.org, icecu.org. Desde Los Chires, en Costa Rica,
El señor Ismael Martínez nos hace llegar su inquietud por WhatsApp. Quisiera saber si Torenza es un país real. Oigamos la respuesta. Le contamos que no. Torenza no es un país que exista. Usted probablemente se refiere al caso de la supuesta mujer de Torenza, que se hizo viral recientemente por un video que circuló en redes sociales como Facebook. En ese video aparece una mujer con un vestido largo de estilo árabe, con la cabeza y los brazos cubiertos, mientras una voz de presentador narra una historia que suena muy misteriosa. Dice que la mujer llegó en un vuelo desde Tokio, Japón, al aeropuerto J.F. Kennedy en Nueva York, y que los oficiales, al revisar su pasaporte, descubrieron que provenía de un país llamado Torenza. Según el video, cuando le dijeron que ese país no existía, ella respondió: «Entonces este no es mi mundo», y desapareció. Le contamos que todo esto es falso. La mujer que aparece en el video no es de ningún país desconocido ni desapareció. En realidad se trata de una señora árabe quien salió hace más de 10 años en un programa de televisión estadounidense sobre situaciones en aeropuertos. En ese episodio, la mujer había llegado al aeropuerto de Los Ángeles y no hablaba inglés, así que una empleada del aeropuerto le prestó ayuda. Alguien tomó ese video, lo editó con efectos especiales y le agregó una narración falsa creada con inteligencia artificial, una tecnología que permite generar voces o imágenes que parecen reales. Hoy en día, cualquiera puede usar la inteligencia artificial para escribir un texto y convertirlo en un audio con voz humana, lo que hace más fácil crear noticias falsas o confusas. Por eso, es importante no creer todo lo que circula en Internet. Aunque la inteligencia artificial puede ser muy útil, también puede usarse para engañar. Le agradecemos mucho, don Ismael, por habernos enviado su consulta y por querer confirmar la información. Siempre vale la pena verificar antes de compartir o creer en algo que parece increíble. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org. Desde hace mucho tiempo, nuestras abuelas sabían que la zanahoria es muy buena para la salud. Hoy, gracias a la ciencia, sabemos que la zanahoria tiene sustancias que ayudan a prevenir enfermedades de la vista y de la piel y que también puede servir para combatir inflamaciones. Puedes leer más sobre este interesante tema en la edición 2026 del almanaque Escuela para Todos, que ya está a la venta, como siempre con cuentos, recetas de cocina y otros temas de interés para toda la familia. El señor Juan de Dios Valdés nos envía su pregunta desde Yucalguas, Nicaragua, por medio de WhatsApp. Él quiere saber cuál es la extensión territorial de México y cuántos habitantes tiene. Oigamos la respuesta. México tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados. La extensión territorial mexicana corresponde al área de tierra firme, la que conocemos como el territorio propiamente dicho, que limita con Estados Unidos al norte y con Guatemala y Belice al sur. Por otra parte, al este limita con el Golfo de México y el Mar Caribe, y al oeste con el Océano Pacífico. Para darnos una idea de su tamaño, le diremos que Nicaragua cabría aproximadamente unas 15 veces en México, ya que el territorio nicaragüense es de 130.370 kilómetros cuadrados. México ocupa el puesto número 14 entre los países más grandes del mundo, mientras que Nicaragua se encuentra entre los países de tamaño medio en América Latina. En cuanto a la población actual, se calcula que para el año 2025, México tiene alrededor de 132 millones de habitantes, lo cual lo sitúa en el puesto número 11 entre los países más poblados del planeta.
Nicaragua, por su parte, tiene alrededor de 7 millones de habitantes. Desde Guanacaste, en Costa Rica, el señor Harvey Carballo se comunica con nosotros y dice: ¿en qué año nació la estadounidense Helen Keller y en qué año murió? ¿Podrían brindar información sobre su vida y sobre su ceguera y sordera? Oigamos la respuesta. Helen Keller fue una escritora y oradora estadounidense que nació en 1880 y dedicó su vida a ayudar a las personas ciegas, sordas y mudas. Ella comprendía muy bien las dificultades que enfrentaban porque cuando tenía apenas 1 año y medio, sufrió una grave enfermedad que le quitó la vista y el oído, es decir, creció siendo una persona ciega y sorda. No se sabe con absoluta certeza cuál fue la enfermedad que dejó a Helen Keller sorda y ciega, porque en esa época no existían los exámenes médicos que tenemos hoy. Sin embargo, los médicos de entonces describieron que la niña tuvo una fiebre cerebral aguda, que hoy se cree que pudo haber sido meningitis o escarlatina, 2 infecciones graves que eran comunes en ese tiempo y que podían causar pérdida de la audición y de la vista en los niños pequeños. Es importante recordar que la ceguera y la sordera no son enfermedades en sí, sino condiciones de los sentidos que afectan la manera de percibir el mundo. Una persona que no puede ver ni oír, sí puede aprender, comunicarse y desarrollarse plenamente en la sociedad con el apoyo adecuado. Durante su infancia, Helen tuvo muchas dificultades para comunicarse y eso la hacía sentirse frustrada. Pero su vida cambió cuando conoció a su maestra, Anne Sullivan, una mujer parcialmente ciega que se convirtió en su guía y amiga. Anne Sullivan le enseñó a comunicarse usando las manos. Formaba letras y palabras en la palma de Helen para que ella las aprendiera. Poco a poco, Helen también aprendió a leer y escribir con métodos especiales para personas ciegas y hasta podía entender lo que otros decían tocándoles los labios o la garganta para sentir las vibraciones de la voz. Con el tiempo, Helen logró algo que parecía imposible. Estudió, se graduó de la universidad y llegó a obtener el título de doctora en filosofía. Además, viajó por muchos países dando conferencias, ya que también aprendió a hablar, escribió libros sobre su vida y recaudó fondos para construir escuelas para personas con discapacidad visual y auditiva. A lo largo de su vida, Helen Keller siempre habló del profundo cariño y gratitud que sentía hacia su maestra, Anne Sullivan, quien le enseñó a entender el mundo de una forma distinta. Gracias a su esfuerzo y perseverancia, Helen Keller se convirtió en un ejemplo de superación y en una inspiración para millones de personas. Falleció en 1968 a los 87 años, dejando un legado de amor, esperanza y valentía. Desde Madrid, Nicaragua, el señor Maradiaga escribe: muy bonita la portada. ¿Cómo se llama ese animalito? Imagino que vive en las montañas. Oigamos la respuesta. Le contamos que en la imagen de la portada del almanaque Escuela para Todos 2026 se observa un oso perezoso con su cría. Son animales muy curiosos y tranquilos que pasan casi toda su vida colgando de las ramas de los árboles. Se sostienen con unas uñas muy fuertes y en forma de gancho que les permiten moverse sin caerse. En nuestra región existen 2 tipos de perezosos, conocidos también como pericos ligeros. A uno se le conoce como perezoso de 2 dedos y al otro perezoso de 3 dedos, que es el que aparece en la portada del almanaque. Ambos son difíciles de ver porque se mueven muy despacio y su pelaje se confunde fácilmente con las hojas y ramas de los árboles. Los perezosos se alimentan principalmente de flores, frutos y brotes tiernos de los árboles donde viven. Uno de sus preferidos es el guarumo, aunque también comen de los árboles de guava, jocote, mango, poró, roble de sabana
y jinocuave, conocido también como indio pelado. Estos animales pueden vivir más de 10 años y solo bajan de los árboles de vez en cuando para hacer sus necesidades. Habitan en bosques secos y húmedos desde el nivel del mar hasta unos 3.000 metros de altura. Generalmente viven solos y las hembras tienen una sola cría por vez a la que cargan pegada a su cuerpo durante varios meses. Entre sus principales depredadores naturales están las serpientes, el jaguar, el águila arpía y los perros domésticos. Los perezosos viven en las selvas tropicales de Centroamérica, especialmente en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Son sin duda animales muy especiales, símbolo de la calma y del equilibrio de nuestros bosques. En Centroamérica tenemos varios tipos de moscas. Una de ellas se conoce como mosca del gusano barrenador y puede provocar problemas muy serios en animales e incluso en las personas. Esta mosca pone sus huevos en heridas expuestas y después los gusanos empiezan a meterse hacia adentro como un taladro, como un barreno. La mosca del gusano barrenador ha afectado mucho a los ganaderos de Centroamérica. En el libro Escuela para Todos 2026 te contamos más sobre esta mosca y sobre cómo prevenir que nuestros animales se infecten. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. O háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, números 2225-5238 o al 2225-5338. San José, Costa Rica. La joven Cheryl Gutiérrez se comunica con nosotros y dice lo siguiente por WhatsApp. Quiero saber cuál es el elemento más abundante del universo. Oigamos la respuesta. Le contamos que según los científicos que estudian el universo, como los físicos y astrónomos, el elemento que más abunda en todo el cosmos es el hidrógeno. El hidrógeno es un gas muy liviano e invisible y es el elemento más simple que existe en el universo. Podríamos imaginar que todo lo que hay en el universo, como las estrellas, los planetas, los animales, las plantas y hasta nosotros, está hecho de pequeñísimos ladrillos llamados átomos. En ese sentido, el hidrógeno sería el ladrillo más pequeño y sencillo de todos, porque está formado solo por una partícula principal en su centro, llamado protón, y una partícula más que gira a su alrededor, llamada electrón. En cambio, otros elementos están hechos de paredes con más ladrillos. Por ejemplo, el helio, que es el segundo elemento más abundante del universo, tiene 2 protones y 2 electrones, lo que lo hace un poco más pesado. Y si seguimos añadiendo más ladrillos, obtenemos elementos más complejos que forman cosas tan distintas como el aire que respiramos, las plantas o incluso la sangre. El hidrógeno es tan abundante que las estrellas lo utilizan como su principal combustible. A través del hidrógeno las estrellas producen energía y también crean otros elementos como el helio, el oxígeno, el carbono y el hierro. Aún así, el hidrógeno sigue siendo el más abundante y más importante, no solo en las estrellas, sino también en los planetas, las galaxias y hasta en nosotros mismos, ya que forma parte del agua y de muchas moléculas que permiten la vida. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.